Para darnos un análisis sobre lo que pasó en la 47 Asamblea General de la OEA, nos enlazamos vía Skype con el doctor José del Tronco. Él es profesor e investigador de Flaxo, México. Doctor, gracias por estar con nosotros y poder platicar después de 3 días muy arduos, muy intensos de esta asamblea atípica, porque es la primera vez que se celebra en Cancún, en un país iberoamericano, y que, bueno, pues el tema central fue Venezuela. Desde su perspectiva, ¿cómo calificaría este encuentro? Bueno, creo que la calificación, la evaluación también depende de las expectativas que cada uno de los actores pudiera tener en un principio. Me parece que se ha logrado cierta coalición importante de unos 20 países que han intentado proponer una declaración condenatoria de la situación de la democracia y los derechos humanos en Venezuela, y un conjunto de otros 8 países que a lo mejor no están de acuerdo en todos los puntos y por eso se abstuvieron, pero que claramente tampoco no se oponen a la declaración condenatoria. Es decir, si bien es cierto que Venezuela ha sido el tema principal y no se ha logrado una declaración conjunta, lo que podría ser visto como un fracaso, yo, digamos, tengo una perspectiva un poquito más matizada y creo que efectivamente ya hay cierto consenso en torno a que la situación de Venezuela debe de ser cambiada, debe de ser modificada. Doctor, muy buenas tardes. Le saluda con mucho gusto Ana Cristina Olvera. Pues hace algunos días Venezuela anunció que se retiraría de este organismo. Vimos durante esta reunión que pues, se levantó la canciller o la ex canciller ahora Delcy Rodríguez de una de las mesas. Sin embargo, se quedó pues al final. ¿Qué podemos esperar? ¿Se separará Venezuela de la OEA y en dado caso, cuál sería el proceso? Bueno, yo creo que en principio lo tendríamos que tomar como una amenaza real, pero no más que amenaza. Es decir, yo creo que Venezuela incurriría en costos poco convenientes en caso de retirarse de la OEA. Me parece que la OEA es uno de los organismos en los cuales la situación venezolana puede ser tratada, analizada, e incluso en los que se pueden proponer algunas alternativas de solución. Por supuesto, no todas, y por supuesto la OEA no es el único de los espacios o de los ámbitos donde el conjunto de países de la región, sumado con otros actores, pueden tender esfuerzos y pueden hacer lo posible para contribuir a resolver lo que yo creo que son 2 crisis fundamentales en Venezuela hoy en día, que en primer lugar es la crisis humanitaria y de derechos humanos, y en segundo lugar también, por supuesto, la crisis institucional. Evidentemente ambas situaciones están entrelazadas, pero si tú me preguntas a mí, yo creo que lo primero y lo más importante hoy en día es tratar de contribuir para que Venezuela pueda resolver de manera gradual, pero efectiva, su crisis humanitaria y de derechos humanos. Claro, exactamente. Comentaba que pues hay 20 países que están en contra. Es una cantidad finalmente importante, más allá de haber obtenido la mayoría. Y finalmente esta reunión iba a concluir, pero siguen los conflictos en Venezuela, sigue la crisis en distintas trincheras, lo cual pues nos hace pensar que en cualquier momento puede desatarse un fenómeno muy complicado, aún más allá en Venezuela, y que bueno, pues incluso pueda intervenir el ejército en las calles. Sí, lo que yo sí creo que habría que tener en cuenta también como uno de los matices de esta situación, que es bastante compleja, es que en una reunión de este tipo, que es básicamente una reunión diplomática, es difícil, en este caso Venezuela, pero podría ser cualquier otro país en lugar de Venezuela, que acepten bien a bien todas las críticas y los cuestionamientos que les hacen otros países. Es decir, si bien es cierto que bajo la bandera de la soberanía muchos de los países del globo pueden ocultar ciertas violaciones a la institucionalidad y los derechos humanos, también es cierto que este tipo de reacciones, en este caso por parte de la canciller venezolana, era esperable. Es decir, uno no esperaría que ellos aceptaran como buenas o como ciertas todas las acusaciones o las críticas que se les hacen. Claro. Otro elemento a tomar en cuenta también es que el hecho de haber sido México el país sede, de alguna forma decantó la estrategia de que fuera el canciller mexicano el principal líder
de este consenso en torno al cuestionamiento y a la búsqueda de transformación de la situación venezolana. Lo cual también me parece que es una debilidad, porque México es un país que también tiene un problema grave de derechos humanos. Sabemos que distintas instituciones internacionales han participado junto con el gobierno federal en este tema. Por lo tanto, quizá hubiera sido más estratégico que algún otro país, quizá de menor importancia estratégica que México, pero por supuesto sin los cuestionamientos que también tiene el gobierno mexicano, quien haya embanderado este compromiso y este esfuerzo. Yo creo que eso lo único que logró fue que la canciller venezolana se cerrara y, como todos lo pudimos ver en algunos de los diálogos que hubieron, por supuesto que deslegitimó, o por lo menos a la vista de la canciller venezolana, deslegitimaba el planteo y el cuestionamiento que se hizo en el marco de la OEA. Claro. Pues le agradecemos mucho, José del Tronco, por haber estado con nosotros en Iberoamérica al Día y poder haber tenido esta interesante charla sobre lo que acaba de suceder en la Organización de Estados Americanos aquí en Cancún. Gracias, un fuerte abrazo. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.